Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana y mi esposo llevaban meses engañándome. Lo descubrí justo cuando iba a darle la noticia de que estaba embarazada. La decisión que tomaron mis suegros cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi nombre es Sara y Henry, mi esposo, y yo llevamos 5 años de matrimonio. Creía firmemente que nuestra relación era sólida hasta que, sin previo aviso, mi mundo se derrumbó con una confesión devastadora. Como contexto importante, ambos ejercemos la medicina, una profesión que, aunque gratificante, trae consigo sus propios desafíos. Las extensas jornadas laborales y el desgaste emocional que conlleva el cuidado de pacientes han puesto a prueba nuestra relación en múltiples ocasiones. Sin embargo, siempre nos mantuvimos unidos, apoyándonos mutuamente mientras equilibrábamos nuestras exigentes carreras con nuestra vida personal. Henry representaba todo para mí. Jamás dudé que envejeceríamos juntos, compartiendo cada momento de nuestras vidas. Hace aproximadamente 2 meses, recibí una noticia que cambiaría nuestras vidas. Estaba esperando un bebé. Durante nuestros primeros años de matrimonio, intentamos fervientemente formar una familia. A pesar de nuestros constantes esfuerzos y esperanzas, la bendición de un hijo no llegaba. Eventualmente, aprendimos a aceptar nuestra situación, decidiendo que si estaba destinado a suceder, ocurriría naturalmente. Aunque renunciar a ese sueño resultó doloroso, canalizamos nuestra energía en fortalecer nuestra relación y desarrollar nuestras carreras profesionales. Por eso, cuando comencé a experimentar náuseas matutinas, inicialmente no me permití ilusionarme. Mi mente racional atribuyó los síntomas al estrés laboral, pero decidí realizar una prueba de embarazo para descartar posibilidades. El momento en que vi el resultado positivo quedará grabado en mi memoria para siempre. La mezcla de emociones fue abrumadora. Incredulidad, alegría y asombro se entrelazaban mientras procesaba la noticia de que, después de tanto tiempo, finalmente, llevaría una vida dentro de mí. Mi primer impulso fue compartir inmediatamente la noticia con Henry, sabiendo lo significativo que sería este momento para él después de nuestra larga espera. Sin embargo, él se encontraba fuera de la ciudad, participando en una serie de conferencias médicas. Consideré que una noticia tan trascendental merecía ser compartida en persona, no a través de una llamada telefónica o un mensaje de texto. Decidí esperar su regreso para crear un momento especial y significativo. El día de su retorno, había planificado cada detalle meticulosamente. Reservé una mesa en nuestro restaurante predilecto, un lugar que guardaba innumerables recuerdos especiales para nosotros. Era el sitio perfecto para celebrar esta maravillosa noticia, con su ambiente íntimo y todos nuestros platillos favoritos. Sin embargo, desde el momento en que lo vi en el aeropuerto, percibí que algo no estaba bien. La actitud de Henry era notablemente diferente, distante, preocupado y perdido en sus pensamientos. No hubo el abrazo afectuoso que normalmente compartíamos después de estar separados, ni siquiera mostró alegría al verme. Su saludo fue breve y formal, marcando una distancia emocional palpable. Intenté mantener el optimismo, atribuyendo su comportamiento al cansancio del viaje y el estrés acumulado de las conferencias. Mencioné nuestra reservación en el restaurante, esperando que la idea lo animara y nos permitiera reconectarnos. Para mi sorpresa, su respuesta fue un suspiro de irritación, sugiriendo que canceláramos y regresáramos directamente a casa. Su tono cortante me desconcertó completamente. Me resultaba incomprensible su reacción, considerando que no teníamos otros compromisos y que un almuerzo tranquilo podría ayudarlo a relajarse. Le expliqué que, dado que probablemente terminaríamos ordenando comida a domicilio de cualquier manera, sería mejor aprovechar la reservación y disfrutar de un momento juntos. Accedió con evidente resignación, para luego sumergirse en su teléfono móvil durante todo el trayecto al restaurante, como si mi presencia fuera insignificante. La atmósfera en el restaurante era insoportablemente tensa. Henry permanecía prácticamente mudo, respondiendo con monosílabos a mis intentos de iniciar una conversación sobre la conferencia. Su actitud contrastaba dramáticamente con su usual entusiasmo por compartir experiencias profesionales y nuevos conocimientos adquiridos en estos eventos. Su comportamiento sugería que ocultaba algo significativo y no podía evitar sentir una creciente inquietud. En retrospectiva, había notado cambios sutiles en su comportamiento durante las semanas previas.
se había vuelto más distante, aunque inicialmente lo atribuí al estrés laboral típico de nuestra profesión. Ambos habíamos experimentado periodos similares anteriormente debido a las presiones del trabajo, por lo que no le di mayor importancia en su momento. Me convencía a mí misma de que eventualmente se abriría y compartiría sus preocupaciones una vez que el periodo de estrés pasara, que su estado de ánimo mejoraría después de la conferencia. Sin embargo, sentada frente a él en ese momento, observando su casi total indiferencia hacia mi presencia, una sensación de profunda inquietud comenzó a apoderarse de mí. A pesar de la tensión evidente, decidí seguir adelante con mi plan de compartir la noticia del embarazo. Mantenía la esperanza de que esta feliz revelación podría disipar cualquier preocupación que lo estuviera afectando y nos permitiría celebrar juntos este momento extraordinario en nuestras vidas. Sin embargo, justo cuando reunía el valor para compartir la noticia más significativa de nuestras vidas, Henry levantó la mirada de su plato y pronunció palabras que jamás imaginé escuchar. He estado manteniendo una relación extramatrimonial. Inicialmente mi mente se negó a procesar sus palabras. El bullicio del restaurante pareció amplificar mi confusión y por un momento pensé haber escuchado incorrectamente. Dejé escapar una risa nerviosa y pedí que repitiera lo que había dicho, esperando secretamente haber malinterpretado sus palabras. Fue entonces cuando me miró directamente a los ojos, algo que había evitado durante todo el día, y repitió con una frialdad desconcertante: «He estado intimando con tu hermana». El mundo pareció detenerse en ese instante. Mi rostro se entumeció mientras procesaba la magnitud de su confesión. Mi esposo había estado intimando con Lexi, mi propia hermana. Lo miré fijamente, mi mente luchando por comprender la realidad de sus palabras. Aunque una parte de mí ya conocía la respuesta, pregunté nuevamente qué quería decir, buscando desesperadamente alguna explicación alternativa. Sin embargo, su expresión no dejaba lugar a dudas. Permaneció sentado, mirándome con una frialdad desconcertante, como si estuviera compartiendo información trivial en lugar de destruir nuestro matrimonio. No había rastro de remordimiento en su rostro, ninguna señal del hombre que creí conocer y amar durante todos estos años. En ese momento, sentí que todo lo que consideraba seguro, mi matrimonio, mi relación con mi hermana, mi propia realidad, se desmoronaba ante mis ojos. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión mientras sentía el peso de la traición oprimiendo mi pecho. Con voz temblorosa, le pregunté cuándo había comenzado todo. Necesitaba entender la magnitud de su engaño, aunque cada detalle amenazaba con destruirme aún más. Procedió a relatar, con una indiferencia perturbadora, cómo él y Lexi habían iniciado su aventura meses atrás, después de que ella terminara con su última relación. Me explicó cómo Lexi, devastada por su ruptura, había comenzado a frecuentar nuestra casa en busca de apoyo emocional. Recordaba vívidamente ese periodo, cuando abrí las puertas de nuestro hogar para apoyar a mi hermana durante su momento difícil. La ironía me golpeó con fuerza. Mientras intentaba ser una hermana comprensiva, ellos aprovechaban mi confianza para traicionarme de la manera más dolorosa posible. Siempre había apreciado la aparente buena relación entre mi esposo y mi hermana, considerándola un signo positivo de unidad familiar. Jamás sospeché que esa cercanía ocultaba una realidad tan devastadora. La magnitud de su engaño superaba mis peores pesadillas. Mientras Henry continuaba revelando los detalles de su aventura, sentí que el mundo comenzaba a difuminarse a mi alrededor. No podía seguir escuchando. Mi estómago se revolvió y sentí una necesidad urgente de alejarme. Sin importarme el escenario público o las miradas de los demás comensales, tomé mis llaves y me levanté abruptamente de la mesa. Mientras me apresuraba hacia la salida, Henry comenzó a llamarme. Una vez en mi automóvil, mi teléfono empezó a sonar incesantemente. Era él, no para disculparse, sino para reprocharme por dejarlo abandonado en el restaurante y por mi reacción exagerada frente a los demás comensales. Le grité que tomara un servicio de transporte y me dejara en paz. Apenas podía distinguir el camino a través de mis lágrimas mientras conducía hacia casa, mi mente en caos y mi corazón destrozado. Al llegar a casa, busqué refugio en nuestra habitación, cerrando la puerta con llave. Fue entonces cuando permití que toda la angustia contenida emergiera, sollozando incontrolablemente mientras la realidad de la situación me golpeaba con toda su fuerza. Era incomprensible,
Mi esposo, el hombre que había jurado amarme, y mi propia hermana, mi confidente desde la infancia, me habían traicionado de la manera más cruel posible. Lloré hasta agotar mis lágrimas, hasta que mi cuerpo quedó completamente exhausto. En algún momento Henry regresó a casa. Escuchaba sus golpes en la puerta de la habitación, su voz amortiguada insistiendo en hablar, pero me negué rotundamente a enfrentarlo. No podía soportar escuchar más explicaciones o justificaciones. Permanecí en la cama, acurrucada, con la almohada empapada de lágrimas. El tiempo transcurrió de manera difusa hasta que, eventualmente, caí en un sueño inquieto. Desperté cerca de la medianoche, con el estómago vacío recordándome que necesitaba alimentarme. La casa estaba sumida en un silencio perturbador, y los golpes en la puerta habían cesado. Al bajar a la cocina, encontré a Henry dormido en el sofá, su teléfono descansando sobre la mesa auxiliar. La imagen de su rostro sereno mientras dormía despertó en mí una ira incontenible. ¿Cómo podía descansar tan plácidamente después de destrozar nuestra vida en común? Permanecí inmóvil por unos instantes, hirviendo de rabia e incredulidad, hasta que mi atención se centró en su teléfono. Por primera vez en nuestro matrimonio, me encontré desbloqueando el dispositivo de Henry. Ni siquiera se había molestado en modificar su código de acceso, el mismo que siempre había utilizado. Tan seguro estaba de mi inquebrantable confianza. Su arrogancia me resultaba ahora dolorosamente clara. ¿Cómo pude haber sido tan ingenua, tan ciega ante lo que sucedía en mi propio hogar? Mientras revisaba sus conversaciones con mi hermana, mi corazón latía aceleradamente, temiendo pero necesitando conocer la verdad completa. Lo que encontré superó mis peores temores. Múltiples imágenes inapropiadas compartidas entre ellos, mensajes explícitos donde mi esposo y mi propia hermana bromeaban y coordinaban sus encuentros clandestinos. Habían llegado incluso a reservar habitaciones en hoteles mientras yo permanecía completamente ignorante de su engaño. Los mensajes de Lexi fueron particularmente devastadores. En uno de ellos, expresaba lo emocionante que resultaba mantener una relación a mis espaldas, sugiriendo que el elemento de engaño intensificaba su experiencia íntima. Llegó al punto de afirmar que sus encuentros eran más satisfactorios precisamente por ser prohibidos. La realidad me golpeaba con una fuerza demoledora. Mi hermana, quien había compartido conmigo cada momento significativo de mi vida, me había traicionado de la manera más cruel imaginable. Y Henry, el hombre con quien había construido una vida y compartido mis sueños más profundos, había descartado nuestro matrimonio sin la menor consideración. Con manos temblorosas, documenté la evidencia de su traición fotografiando los mensajes con mi propio teléfono. Una vez asegurada la prueba de su engaño, subí silenciosamente las escaleras y comencé a empacar mis pertenencias esenciales. La idea de permanecer bajo el mismo techo que Henry resultaba insoportable, especialmente considerando mi estado de gestación. Cada objeto que guardaba en mi maleta iba acompañado del temblor de mis manos y los latidos acelerados de mi corazón. Concluido el empaque, conduje directamente hacia la residencia de mis padres en la localidad vecina. Su sorpresa fue evidente al verme llegar a esa hora, pero afortunadamente no presionaron con preguntas esa noche. Simplemente les comuniqué mi necesidad de hospedarme con ellos temporalmente. Desde entonces, he permanecido en casa de mis padres mientras avanzo con los trámites de separación. La magnitud de la traición experimentada no permite contemplar una reconciliación, por lo que he iniciado inmediatamente el proceso de divorcio. Mis padres, profundamente indignados al conocer la situación completa, han cortado todo vínculo con Lexi. La vergüenza por sus acciones ha resultado en su exclusión definitiva de nuestra familia. Lexi ha intentado comunicarse en múltiples ocasiones, ofreciendo disculpas reiteradas y calificando lo sucedido como un error garrafal, pero la posibilidad de perdón parece inalcanzable en este momento. Paradójicamente, la familia de Henry ha demostrado un apoyo inquebrantable hacia mí, a pesar de ser su propio hijo el causante de esta crisis. Desde el momento en que conocieron su infidelidad, manifestaron abiertamente su profunda decepción. Su postura ha sido clara y firme. Se niegan categóricamente a aceptar a mi hermana como parte de su familia. Han adoptado una perspectiva crítica hacia Henry, sin intentar disimular su desaprobación por sus acciones. Durante semanas, mantuve en reserva mi embarazo, tanto de Henry como de sus padres.
Compartir una noticia tan jubilosa en medio de tal tormenta emocional parecía inadecuado. Sin embargo, hace 2 semanas, tras regresar de mi control prenatal y conversar con mis padres, sentí que no podía seguir guardando este secreto. La reunión con Henry para comunicarle mi embarazo fue aún más dolorosa de lo que había anticipado. Su reacción sobrepasó los límites de la crueldad. Inmediatamente comenzó a lanzar acusaciones, sugiriendo que había planificado el embarazo como una estrategia para atraparlo debido a mis supuestos celos hacia mi hermana. Sus palabras me atravesaron como dagas, pero lo que siguió fue aún más devastador. Expresó abiertamente su deseo de que sufriera un aborto espontáneo, declarando que no deseaba ninguna conexión con este bebé. Me miró directamente, con una frialdad perturbadora, mientras manifestaba que si decidía continuar con el embarazo, se mantendría completamente alejado de nuestras vidas. La furia recorrió mi cuerpo ante sus palabras despiadadas. Si no hubiera estado embarazada, probablemente habría respondido físicamente a su crueldad. Sin embargo, la conciencia de mi estado me obligó a mantener la compostura, priorizando el bienestar de mi bebé inocente, ese mismo que su padre rechazaba tan categóricamente. Respirando profundamente para controlar mi indignación, le aclaré que no existía ninguna manipulación de mi parte. Mi único propósito al informarle del embarazo era cumplir con mi obligación moral de comunicarle su paternidad. Le dejé claro que no albergaba ningún deseo de reconciliación y que mis expectativas se limitaban estrictamente al cumplimiento de sus responsabilidades legales en términos de manutención infantil. Su intento de evadir sus obligaciones no sería tolerado. Aunque intentó continuar la discusión, característico de su necesidad de tener la última palabra, simplemente me retiré sin más explicaciones. Posteriormente, consideré necesario informar también a sus padres sobre mi embarazo. Su respuesta fue inmediata y contundente. Acudieron a mi encuentro tan pronto como recibieron la noticia y han mantenido su apoyo incondicional desde entonces. Me han asegurado repetidamente que ante la posible negligencia de Henry hacia sus responsabilidades paternas, ellos garantizarán el bienestar del bebé. Su indignación hacia la actitud de Henry los ha llevado a tomar medidas drásticas, llegando incluso a establecer que su porción de la herencia familiar será destinada directamente a su hijo, excluyéndolo a él completamente. Han manifestado con claridad que si elige mantener su relación con Lexi y abandonar sus responsabilidades paternas, jamás tendrá acceso a su herencia. Esta semana sorpresivamente recibí un mensaje de Lexi. En él expresaba un profundo arrepentimiento por haber destruido mi familia y mencionaba que, tras enterarse de mi embarazo, había decidido terminar definitivamente su relación con Henry. Aseguró que se mantendría alejada permanentemente y expresó sus deseos por el bienestar de mi bebé. Opté por no responder a su mensaje. El comportamiento de Henry ha dado un giro radical recientemente. Después de toda la crueldad demostrada, desde sus acusaciones infundadas hasta sus deseos maliciosos hacia nuestro hijo, ahora busca sorpresivamente una segunda oportunidad. Irónicamente, desconoce por completo el compromiso de sus padres respecto a la herencia de nuestro hijo. Su cambio de actitud parece estar motivado por el desmoronamiento de su mundo. Lexi lo ha abandonado, su familia le ha dado la espalda, e incluso nuestros colegas en el hospital mantienen una distancia prudencial. El hombre que alguna vez rebosaba de arrogancia y confianza, ahora enfrenta la soledad y la humillación, consecuencias directas de sus propias decisiones. En este nuevo escenario, ha decidido convenientemente que desea reintegrarse a mi vida, supuestamente por el bienestar de nuestro hijo. Intenta presentarse como un padre preocupado por crear un ambiente estable para el desarrollo de nuestro bebé. Cuando respondí con una risa ante sus pretensiones absurdas y rechacé categóricamente la posibilidad de reconciliación, su reacción fue predeciblemente negativa. Fiel a su naturaleza, invirtió la situación para atacarme nuevamente, acusándome de ser una mala madre. Según su retorcida lógica, yo sería la responsable de perjudicar el futuro de nuestro hijo al negarme a mantener una fachada de familia feliz, ahora que su vida se ha desmoronado por sus propias decisiones erróneas. Llegó al extremo de amenazar con asegurarse de que nuestro hijo creciera odiándome por destruir nuestra familia. Actualización 1. Varios lectores han manifestado su curiosidad respecto a la dinámica de mi relación con Lexi y buscan comprender las motivaciones detrás de su traición. Para contextualizar la situación,
nuestra relación fraternal siempre se desarrolló dentro de los parámetros de normalidad. En nuestro hogar, ninguna gozó de favoritismos. Nuestros padres nos brindaron amor y atención equitativamente. Jamás experimentamos conflictos significativos, ni surgieron sentimientos de rivalidad o envidia entre nosotras. Mi afecto hacia ella ha sido constante e incondicional a través de los años, tanto en momentos de alegría como en las adversidades. Esta profunda conexión emocional es precisamente lo que magnifica el dolor de su traición. Las acciones de mi hermana trascienden los límites de lo que consideraría éticamente aceptable, incluso en el contexto de una relación antagonista. Debo admitir que existe cierta satisfacción en saber que Lexi decidió terminar su relación con Henry tras enterarse de mi embarazo. Resulta irónicamente apropiado que este hombre, quien tuvo la osadía de destruir nuestro matrimonio persiguiendo una versión más joven de mí misma, haya terminado perdiendo ambas relaciones. Sin embargo, quiero aclarar que esta situación no implica una potencial reconciliación con Lexi. El daño infligido es irreparable. No obstante, encuentro cierto consuelo en el hecho de que Henry esté experimentando las consecuencias de sus acciones en completa soledad. Actualización 2. Recientemente, experimenté otro enfrentamiento con Henry cuando decidió presentarse en la residencia de mis padres, aparentemente con intenciones de reconciliación. Sin embargo, la situación escaló rápidamente hacia un escenario más tenso. Inicialmente, intentó persuadirme nuevamente sobre la importancia de mantener nuestra unión familiar, argumentando que los padres ocasionalmente deben realizar sacrificios por el bienestar de sus hijos. Elaboró un discurso sobre los beneficios que tendría para nuestro bebé crecer en un hogar con ambos progenitores presentes. Una retórica que encontré particularmente agotadora. No pude evitar señalar la hipocresía en sus palabras, recordándole vívidamente que hace poco tiempo había expresado deseos explícitos de que perdiera el embarazo. La incongruencia entre sus acciones pasadas y su actual postura sobre la importancia familiar resultaba verdaderamente indignante. Cuando lo confronté con esta realidad, intentó minimizar sus palabras anteriores, sugiriendo que sus sentimientos podrían transformarse una vez que sostuviera al bebé en sus brazos. Sus promesas sonaban tan vacías como todas las anteriores que había realizado durante nuestro matrimonio. Le expresé sin ambigüedades que su infidelidad con mi propia hermana había eliminado definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación y que ningún intento de manipulación emocional alteraría esta decisión. En lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones, Henry optó por una estrategia defensiva, intentando culparme de su infidelidad. Alegó que mi dedicación profesional y supuesta falta de atención habían contribuido a su comportamiento, expresando su decepción porque nunca reduje mi compromiso laboral después del matrimonio. Su intento de justificación me pareció risible. Era típico de Henry intentar desviar la responsabilidad y hacerme sentir culpable por sus transgresiones. Le recordé que mi dedicación profesional nunca había sido un secreto. Habíamos sido colegas durante años antes de iniciar nuestra relación romántica. Su repentina sorpresa ante mi pasión por la medicina parecía completamente fuera de lugar, especialmente considerando que inicialmente nos unió precisamente nuestro compromiso compartido con la profesión médica. Le reafirmé que no me disculparía por mi ética laboral, particularmente cuando él mismo había mantenido un nivel similar de dedicación profesional durante años. Me negué rotundamente a permitir que utilizara esta manipulación psicológica para justificar sus acciones. La conversación dio un giro cuando comenzó a mencionar a Lexi, describiendo cómo ella había estado presente durante sus momentos de vulnerabilidad. Intentó responsabilizarme por no haber detectado su infidelidad durante meses, como si mi falta de sospecha de alguna manera justificara su traición. Para este punto, mi indignación había alcanzado niveles máximos. Le exigí que cesara sus intentos de culparme por su infidelidad. Le recordé que él había sido quien transgredió los límites de nuestro matrimonio, no yo, y que incluso sus propios padres reconocían la imperdonable naturaleza de sus acciones, razón por la cual se habían posicionado a mi favor. Henry respondió con desdén, manifestando su convicción de que sus padres eventualmente lo perdonarían independientemente de sus acciones. En ese momento, incapaz de contener mi frustración, revelé la verdad sobre la decisión de sus padres de excluirlo de la herencia familiar y redirigir esos recursos hacia nuestro futuro hijo.
Observé cómo su expresión se transformaba al procesar esta información. Por primera vez desde el inicio de nuestra crisis, se quedó sin palabras. Su característica arrogancia se desvaneció instantáneamente y debo admitir que experimenté cierta satisfacción al presenciar cómo finalmente enfrentaba las consecuencias tangibles de sus acciones. Después de todo el dolor que me había causado, ver que recibía una medida de justicia proporcionó un momento de vindicación. Su reacción fue explosiva. Comenzó a vociferar, describiéndome como una persona vil y repugnante por arruinar su vida, expresando incluso que lamentaba no haberme engañado antes. Respondí simplemente negando con la cabeza y solicitándole que se retirara, reconociendo la futilidad de continuar la conversación. La situación se tornó alarmante cuando Henry se aproximó a mí de manera agresiva, continuando sus gritos. Su comportamiento amenazante provocó la intervención inmediata de mis padres, quienes hasta ese momento habían intentado respetar nuestra privacidad desde la habitación contigua. Al presenciar la proximidad intimidante de Henry hacia mí, especialmente considerando mi estado de gestación, mi padre reaccionó instantáneamente. En un movimiento rápido apartó a Henry y, sin dudarlo, le propinó un golpe en el rostro. La confusión inicial de Henry fue evidente mientras intentaba procesar lo sucedido. Mi padre, manteniendo una postura protectora, lo sujetó por el cuello y lo expulsó físicamente de la propiedad, advirtiéndole en términos inequívocos que cualquier intento futuro de acercarse resultaría en consecuencias más severas. Desde este incidente, Henry ha mantenido un silencio absoluto. Aparentemente, la combinación de perder su herencia y enfrentar la intervención física de mi padre ha tenido un impacto significativo. La ausencia de llamadas o mensajes ha proporcionado un periodo de tranquilidad que tanto necesitaba. Me siento profundamente agradecida por la protección de mi padre y anhelo finalizar el proceso de divorcio para cerrar definitivamente este doloroso capítulo de mi vida.